Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Perfect World. Si deseas apoyarnos en Patreon puedes hacerlo desde $1 sin más. Que la disfruten. Capítulo 206. Invencible. No se trataba solo de unas pocas personas, sino de un grupo de expertos. Todos ellos provenían de diferentes grandes poderes, y aunque estaban agrupados en una alianza tácita, todavía fueron masacrados de manera caótica. El pequeño no desperdició ni una onza extra de fuerza. Sus movimientos fueron rápidos y feroces cuando saltó como un conejo y se abalanzó como un halcón. Se desarrollaba una masacre absoluta, y la sangre florecía de vez en cuando. Él mató a todos de manera limpia y eficiente. Cada vez que las alas de Kumpen se agitaban, inevitablemente habría personas destrozadas, aplastadas por los poderosos símbolos. Mientras tanto, el resplandor del rayo sobre su cuerpo se entrelazó, envolviéndose en todas las direcciones. Como resultado, muchas personas se convirtieron en carbón procesado antes de caerse. ¿Cómo podemos permitir tales acciones viciosas? Extiende la formación. Los miembros del clan de la lluvia gritaron. No podían tolerar sus acciones viciosas, porque perdieron de 20 a 30 de sus hombres en una fracción de segundo. Más de 10 piezas de huesos de bestias aparecieron y liberaron luz multicolor. Comenzaron a extenderse, se organizaron en todas las direcciones antes de fijarse en el aire. Como resultado, un resplandor brumoso comenzó a envolver esta región. En circunstancias normales, unas pocas piezas de poderosos huesos preciosos ya eran suficientes para establecer una formación, sin embargo, el clan de la lluvia usó más de 10 piezas. Esta era una de las formaciones de asesinato más complejas que poseían, y la estaban empleando para tratar con el pequeño. Dragones de inundación de color ceniza se alzaron desde todas las direcciones. Abrieron la boca y escupieron resplandor divino, dispersando una lluvia de luz. Los sonidos de Chichi cayeron sin cesar en los oídos de las personas. La lluvia de luz parecía rayos de electricidad mientras cubría el cielo con espadas divinas. La escena era extremadamente aterradora. Cada uno de los huesos del símbolo representaba un descendiente arcaico. Eran todos los huesos de los dragones de la inundación, y después de reunirse, se volvieron incomparablemente poderosos, mostrando un tipo de represión inigualable. Todos estaban abrumados por la sorpresa. Esta debería ser la fórmula de supresión del dragón de la inundación. Más de 10 piezas de huesos de bestias viciosas se habían refinado previamente para fusionarse en una gran formación. Incluso si apareciera una legendaria bestia viciosa de sangre pura, probablemente aún serían reprimidos. Este lugar estaba envuelto en viento y rayos. Los dragones de inundación de color ceniza se dispararon, y una neblina brumosa se movió cuando la docena o más de dragones de inundación chocaron entre sí. Formaron una gran formación que encerró el cielo y la tierra. Todos se sorprendieron. ¿Cómo se suponía que este tipo de técnica asesina debía ser derrotada? Con la fuerza de más de 10 descendientes, este era un método poderoso que podía matar incluso a individuos con reinos de cultivo extremadamente grandes. El pequeño sí sintió la presión, e incluso su cuerpo comenzó a sentirse bastante adolorido. La docena o más de dragones de inundación viciosos comenzaron a aplastar mientras retorcían sus cuerpos uno tras otro. Poco después, una lluvia de luz se dispersó y se disparó hacia su cuerpo. ¡Jon! El mocoso diabólico estalló en movimiento. ¿Qué tipo de persona era él? Él realmente rompió el límite de cultivo, y bajo la supresión de poder del punto de partida, ¿quién podría derrotarlo en la etapa de transformación de sangre? Él simplemente no tenía paralelo. Su cuerpo se sacudió ferozmente. Los símbolos estallaron, destruyendo directamente los varios dragones de inundación que rodeaban su cuerpo. Utilizó su fuerza física sin igual para destrozar a estos descendientes con sus propias manos. En un abrir y cerrar de ojos, sangre fresca se esparció por todas partes. Cayeron los cadáveres rotos de los dragones de la inundación, y el pequeño era como un rey demonio mientras desataba el caos dentro de la formación. Barrió todo delante de él, y cada vez que se elevaba, un dragón de inundación de color ceniza se desgarraría con un movimiento de sus manos. La escena era increíblemente sangrienta. Todos estaban conmocionados. ¿Cuán poderosa era su fuerza de combate? Podría matar descendientes con sus propias manos. ¿Podría ser que él mismo era una criatura de sangre pura? En cuanto al mocoso diabólico, había demasiados rumores, pero ¿cuántas personas lo vieron personalmente en acción? Aquellos dentro de las 100 montañas devastadoras deberían estar familiarizados con él, pero todos esos individuos restringidos habían sido asesinados por él.
Cada vez que el pequeño mataba a un dragón de la inundación, aparecía una grieta en los huesos primitivos. A medida que la batalla se volvía cada vez más feroz, las caras del clan de la lluvia se volvieron cada vez más pálidas. Era un poco aterrador. Definitivamente es comparable a tu año anterior. Si los dos fueran de la misma edad, sería una batalla entre gigantes. Sin el poder de los alumnos duales que lo reprimen, sería difícil para una batalla así llegar a una conclusión rápida. Tú no solo tienes sus dos alumnos. Él todavía tiene otros métodos inigualables, por lo que no necesariamente es el caso. En un abrir y cerrar de ojos, los personajes importantes del clan de la lluvia rápidamente hicieron una comparación entre los dos. El poder del pequeño superó sus expectativas, lo que hizo que estos miembros del clan estuvieran un poco asustados y molestos. Al final, las dos manos del pequeño se movieron y un Suan púrpura rugió. Era más grande que una montaña, y cuando salió corriendo, los rayos se entrelazaron. Se tragó a todos los dragones de inundación color ceniza de un solo trago. Cacha, la docena de huesos simbolizados, se partieron inmediatamente. Los poderosos artefactos preciosos fueron destruidos y arruinados aquí. ¿Qué? No solo temblaban los miembros del clan de la lluvia, sino que también los demás sentían sus pelos de punta. Esto era un poco inigualable y poderoso. El pequeño se elevó y corrió hacia adelante. Rápidamente tomó medidas, y el Suan púrpura que todavía tenía un toque de oro cargó hacia adelante. Un resplandor de relámpago parpadeó sobre la montaña del tamaño de Suan cuando se arrojó sobre los hombres del clan de la lluvia. ¡Ah, no! Esas personas gritaron miserablemente. Con la Suan preciosa técnica lanzada, no había nada que pudieran hacer. Después de experimentar una transformación, la técnica superó con creces lo que era en ese entonces. Cuerpos quemados aparecieron uno tras otro en el suelo. No hubo ninguno que sobrevivió después de ser atacado, todos murieron directamente. Dentro del antiguo país en el mundo real, más de 10 personas gritaron dentro del clan de la lluvia. Todos escupieron grandes bocados de sangre, e incluso hubo algunos cuyas frentes comenzaron a agrietarse y continuamente gotearon sangre. Como resultado, sus mentes recibieron una lesión extremadamente aterradora. La residencia del clan de la lluvia fue muy sacudida. Los expertos del clan inesperadamente sufrieron heridas al mismo tiempo, aterrorizando a muchas personas. Este fue el resultado de ser asesinado dentro del reino del dios vacío, y tal resultado podría dejar repercusiones. Dentro del terreno de partida, el pequeño había desatado una sangrienta matanza en todas las direcciones. Al final, todos los miembros del clan de la lluvia cayeron y solo quedaba Yufeng. El pequeño lo levantó y luego lo abrió. Esta vez, no era solo un brazo, sino que todo su cuerpo estaba directamente partido por la mitad. La sangre era de un rojo intenso cuando salpicó el aire. Cuando se combina con el rostro joven y tierno de ese niño, hizo temblar los corazones de las personas. ¿No era este simplemente el costo de atacar el pabellón de reparación del cielo? Si este niño fuera a crecer, con sus talentos naturales, era muy probable que surgiera de las ruinas otro gran poder mundial. Esto era lo que estaba en la mente de muchos, haciendo temblar sus corazones. Se rumoreaba que estaba a la par de las bestias de sangre pura. Podría ser que esto fuera cierto. Matar. Alguien gritó en voz alta, y una aguja divina escarlata salió disparada. Multicolores bailaban con deslumbrante brillo. ¿Qué? Aguja que rompe el alma. Mucha gente gritó en estado de shock, sus expresiones cambiaban. Esto fue realmente severo. Dentro del mundo mortal, no había nadie que no temiera esto, porque los orígenes de la aguja eran demasiado poderosos. El pequeño evadió rápidamente y no lo encontró de frente. Esquivó a un lado, y mientras el resplandor escarlata bailaba, era como si la aguja viniera de un escorpión venenoso directamente del infierno. El enrojecimiento brillante era un poco aterrador. Las agujas que rompen el alma son artefactos demoníacos refinados dentro del reino del dios vacío. Si uno es golpeado por él, entonces no solo serían exterminados aquí, sino que sus almas en el mundo real también se harían añicos, haciéndolos morir. Pájaro abuelo habló en voz baja. Muchas personas entraron al reino del dios vacío para entrenar sus mentes, porque los resultados de su entrenamiento aquí continuaron hacia el mundo exterior. Había muchos paraísos celestiales dentro del reino del dios vacío, y las regiones más altas estaban ocupadas principalmente por los grandes clanes. Los recursos naturales eran abundantes, y había muchos materiales preciosos que eran adecuados para el cultivo allí.
Dentro de los paraísos celestiales, había símbolos y descendientes que se originaron aquí. Los 10 o más tarros de sangre preciosa que trajeron hoy aquí se obtuvieron dentro de este mundo. El gusano de seda de la llama divina que poseía el cuarto príncipe de la familia Tuoba también fue atrapado así. Originalmente era un habitante del paraíso celestial, solo que más tarde fue domesticado por uno de los ancianos del clan y tiene una parte de sus símbolos interiores refinados. Las agujas que destrozaron almas eran extremadamente famosas en este mundo, y se rumorea que fueron refinadas a partir de materiales especiales que contenían una parte de las leyes de este mundo. Como resultado, fue extremadamente aterrador, y una vez golpeado por él, indudablemente uno moriría aquí, y su cuerpo real también tendría problemas para escapar de este desastre. Sin embargo, estos tesoros eran extremadamente raros. Después de tantos años, realmente no ha habido muchos rumores de personas descubriéndolos. Todo esto se había acumulado en el pasado y casi nunca se vio hoy en día. Podría matar el cuerpo vacío y destruir el cuerpo real al mismo tiempo. Como resultado, era conocido como un artefacto demoníaco. El clan Tuoba es digno de ser llamado una familia antigua. Incluso pueden sacar este tipo de artículo. Alguien gritó en estado de shock. El individuo no pudo evitar dar pasos hacia atrás. El pequeño se retiró. No lo enfrentó imprudentemente, sino que observó cuidadosamente la situación. La luz escarlata multicolor parpadeó, y esa aguja divina voló de nuevo con terroríficos sonidos de wow. Atravesó todo a su paso, y cuando el pequeño tiró una roca de 10.000 jin, fue directamente penetrada por las agujas divinas. Muy poderoso. Él realmente se puso aprensivo. Era un artefacto demoníaco después de todo. Si no tenía cuidado, realmente pagaría un precio amargo, ya que esto ponía en peligro su vida. Familia Tuoba, gracias por tu gran regalo. En el futuro, definitivamente te lo devolveré. El pequeño gritó. Sus dos manos hicieron algunos movimientos, haciendo que un rayo púrpura bailara. Formaron un caldero de aspecto bastante simple. Esta fue la creación a través de un rayo, que sorprendió a los espectadores. Sus acciones fueron simplemente demasiado impactantes. Los relámpagos representaban destrucción, y aquellos que lograron con éxito su astilla de fuerza vital podrían crear a través del rayo Dao. A pesar de que aún no estaba en ese nivel, lo que estaba haciendo ahora era suficiente para sorprender a todos. Las manos del pequeño se movieron formando un caldero. Los relámpagos parpadearon y se unieron para formar relámpagos del noveno cielo. Luego, con una vibración feroz, el alma escarlata rompiendo agujas fueron recogidas por él. Sonó un sonido buen, y un anillo divino apareció detrás de su cabeza que emitía ki púrpura. El pequeño se sentó y se enfrentó al caldero morado. Él comenzó su refinamiento. ¿Quieres robar estas agujas encantadas? Sigue soñando. Los hombres del clan Tuoba gritaron enojados y se mudaron juntos. Activaron sus símbolos para intentar recuperar la preciosa técnica. Además, la gente de las otras grandes potencias ya no pasaba tiempo temiendo a lo que estaba sucediendo y rápidamente tomó medidas. ¿Cómo podrían permitirle sentarse allí sin atacarlo? Esta fue una oportunidad. Sin embargo, un enorme pez negro emergió del mar sin límites detrás del pequeño individuo y balanceó su cola. Se creó una tremenda ola negra, que inmediatamente los envió a todos a volar. Rápidamente, recuérdalos. Todos gritaron. La gente del clan Tuoba comenzó a sentirse ansiosa porque estaban empezando a perder su conexión con las agujas que destrozaban el alma. Los artefactos preciosos les fueron confiscados y rápidamente refinados. Ahora estaban a punto de recibir un nuevo dueño. Todo estaba terminado. Ese rayo púrpura se convirtió en un pequeño caldero, y las 12 agujas divinas escarlatas brillaron brillantemente cuando se quedaron inmóviles. Sacrificio. El pequeño gritó, y el espacio entre sus cejas se iluminó. Los símbolos cayeron y se envolvieron alrededor de los artefactos demoníacos. Estaba a punto de obtener el control sobre ellos. Huir. Las expresiones de muchas personas cambiaron. En este momento, se volvieron incomparablemente temerosos. Fue porque el dueño de las agujas que rompieron el alma han cambiado, lo que implica que el niño diabólico ahora realmente podría matarlos. Independientemente de si era el cuerpo vacío o su cuerpo real, ambos morirían. Tratar con tu grupo ni siquiera requerirá el uso de estos. El pequeño se levantó y los miró con desdén. Él ya entendía la extrañeza del artefacto demoníaco. Con el uso, podría matar el cuerpo del individuo en el mundo real. ¿Cómo podría usarlo en los cuerpos de estas personas?
Esta era un arma homicida realmente grande, y podría usarse para hacer que cualquier experto dentro del reino del dios vacío se encoja de miedo. Al penetrar y matar a alguien, explotaría inmediatamente, por lo que no se puede usar dos veces. Ya había decidido que, a menos que fueran figuras de nivel superior, no lo usaría apresuradamente, ya que sería demasiado derrochador. El pequeño saltó y bloqueó esos grandes trozos de piedra caliza porque no quería que se activaran los pasillos dorados. Todas estas personas querían escapar del reino del dios vacío, pero tenían que atravesar este camino. Sin embargo, el mocoso diabólico nunca les daría la oportunidad. Atacó y luchó ferozmente con los expertos de diferentes clanes. Sangre Fresca murió su ropa roja, y nadie pudo detener sus ataques. Todos ustedes me decepcionan. Solo había unas pocas formaciones asesinas y agujas que destrozaban el alma, ni siquiera lo suficiente como para divertirme un poco, ridiculizó el pequeño. Su cuerpo murió en la sangre de todos los presentes. Jon. Cuando la batalla llegó a su fin, el pequeño guardó su desprecio y usó toda su fuerza para liberar la preciosa técnica de Kunpeng. Olas negras envolvieron los cielos y la tierra para lidiar con esas formaciones asesinas. Muchos de los grandes poderes usaron sus formaciones más poderosas. Huesos primitivos simbolizados llenaron el aire, haciendo que el brillo se desbordara en este lugar, suprimiendo esta región. Sin embargo, fue una pena que, desde el principio, sin importar cuán extremadamente grandes fueran tus reinos de cultivo, cuán impactantes fueron tus preciosos artefactos o incluso cuán poderosas fueron tus grandes formaciones, todos serían suprimidos. Todos terminaron restringidos al alcance del reino de transformación de sangre. Los métodos de las grandes familias antiguas eran realmente terroríficos, y la fuerza que usaban incluso podía matar a una bestia viciosa de sangre pura. Sin embargo, todavía no podían hacer nada sobre el mocoso diabólico. Esto se debió a que incluso persiguió y atacó a un Zujian, un dragón cornudo y muchos otros en el pasado. Incluso podría matar a una bestia arcaica juvenil. Él realmente poseía un poder sin igual aquí. La sangre voló por todas partes mientras se mataba gente en esta batalla. Los expertos que se presentaron sufrieron pérdidas extremas, ninguno de ellos aún estaba vivo. Los que se movieron contra él fueron asesinados, y el suelo se tiñó de rojo. Nadie sabía cuántos expertos vinieron a ver aquí. Los hijos de la aristocracia del antiguo país, los antepasados de las antiguas grandes potencias, todos quedaron estupefactos y no pudieron hablar durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva todo esto? Todos los expertos de las grandes potencias fueron eliminados sin que quedara ninguno vivo. En el mundo real, se escucharon gritos de todos los clanes. Estaban incomparablemente furiosos, y muchos de ellos tosieron sangre después de sufrir graves heridas. Incluso varios meses no serían suficientes para curar sus heridas. Un bulto de resplandor brumoso cayó del cielo al suelo de partida. Rodeaba un objeto precioso que cayó frente al pequeño. Al mismo tiempo, apareció una tableta de piedra. Parpadeaba con brillo, y había varios personajes pequeños que se iluminaban en él. Él mató su camino hacia un nuevo récord. ¿Todavía hay razón en este mundo? Después de matar a tantos expertos como la encarnación de un demonio, todavía puede obtener una recompensa. El punto de partida estalló en conmoción, y todos estaban alborotados. ¿Qué tipo de objeto es ese? Parece bastante aterrador. No debería ser un cielo desafiando artefactos preciosos, ¿verdad? Las noticias, naturalmente, comenzaron a difundirse. No faltaron discípulos de las grandes potencias dentro de la multitud que no fueron asesinados, porque simplemente no se movieron en este momento. Se escabulleron y regresaron al mundo real para informar a sus superiores. ¿Qué? Después de matar a tantos de nuestros hombres, ¿aún pudo establecer un registro y obtener un objeto misterioso? En el mundo real, muchas personas de las grandes potencias estaban enojadas hasta el punto de toser sangre, empeorando sus heridas. ¿Había todavía razón celestial en esto? ¿Qué era un peldaño y qué era el dolor y la tristeza? Estos eventos simplemente usaron sus cuerpos para explicar la respuesta a estas preguntas. Voy a morir de ira. Estas personas tosían sangre continuamente. Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 207. Libro divino arcaico. Algunas personas que peleaban incluso tenían pensamientos suicidas. Huelga decir que, durante esta batalla, todos se convirtieron en forraje para mejorar la fama del niño diabólico. Durante esta batalla, todos comenzaron a sentir pena. Había más de 10 grandes poderes allí.
Después de que todos sus expertos se mudaron juntos, fueron asesinados solo por el mocoso diabólico. Esa tierra demoníaca estaba teñida de rojo de sangre. La peor parte fue que todo esto sucedió bajo la mirada de todos. Incluso si quisieran ocultar lo que sucedió, no pudieron porque todos vieron lo que sucedió. Esto fue simplemente demasiado vergonzoso. ¿Cómo podrían soportar algo como esto? Dentro del reino del dios vacío, el terreno de partida inmediatamente comenzó a estallar con conmoción después de un breve momento de silencio. La gente aquí se estaba presionando y chocando entre sí, y estaban compuestos por expertos de todos los diferentes países antiguos y grandes poderes. Originalmente se sintieron atraídos por este lugar debido a su reputación y querían ver cómo era realmente el mocoso diabólico. Era bastante obvio que lo que vieron hoy superó con creces sus expectativas. Su viaje realmente no fue en vano, y pudieron ganar bastante al venir aquí. Pudieron ver una batalla que fue tan feroz y sangrienta hasta tal punto. El mocoso diabólico no sentía reparos en ser alguien que enojaba a las personas y a los dioses por igual. Eliminó a todos sus oponentes en una batalla sin dejar ir a una sola persona. Su actitud y eficacia impactantes conmocionaron profundamente a todos, abrumados con emociones en conflicto. La noticia se extendió como una gran ola, envolviendo cada región. No solo se sacudieron los paraísos celestiales dentro del reino del dios vacío, sino que incluso las diversas grandes sectas en el mundo real se sorprendieron enormemente. Mucha gente quedó estupefacta. ¿Qué clase de cosa es esta? El pequeño estaba perplejo. La luz multicolor se dispersó, rodeando este objeto. Un círculo de luz comenzó a suspenderse frente a su cuerpo como una linterna. Extendió la mano para tocarlo, y un ligero sonido de voz sonó. Ese trozo de luz se rompió y apareció una pieza de metal. Era extremadamente irregular, parecía una especie de fragmento. ¿Qué clase de pésimo es este? El mocoso diabólico de inmediato quedó insatisfecho. Después de matar a todos esos enemigos y limpiarlos, ¿solo recibió este tipo de cosas rotas? Todos se quedaron sin palabras. Este niño realmente no sabía cuándo parar. Después de que el reino del dios vacío le dio personalmente un objeto precioso, seguía siendo exigente. Era realmente un pequeño avaro. Mucha gente miraba desde la barrera. Querían saber qué tipo de objeto recibió. Después de todo, en realidad había un registro establecido. Creó una reacción de las leyes de este mundo, arrojando un objeto precioso. Parece la esquina rota de un plato. ¿Qué tipo de uso tendría tal cosa? El mocoso diabólico se rascó la cabeza y su rostro tenía una mirada perpleja. Era una expresión completamente diferente del aura demoníaca que tenía cuando mataba en todas las direcciones. No quería perderse un objeto precioso, por lo que lo examinó cuidadosamente. Al final, aparte de algunas raras, no había nada. No estaba dispuesto a rendirse, pero después de hacer circular sus símbolos, la pieza de bronce seguía sin reaccionar. Finalmente el pequeño comenzó a masticar la pieza de metal con un vibrante sonido de Kenchi. Los sonidos de Kiam Kiam sonaron mientras usaba toda su fuerza para apretarlo con los dientes. Sin embargo, no sufrió ningún daño al ser masticado, porque era extremadamente resistente. Incluso puedo comer descendientes arcaicos, pero no puedo hacerle nada a un pedazo de cobre roto. Entrecerró los ojos grandes y se volvieron como lunas crecientes. Sintió que esto no era ordinario. Déjame ayudarte a evaluarlo un poco. Justo en ese momento, habló el anciano de las monedas. Dio un gran paso y corrió rápidamente. Cuando se detuvo, su rostro estaba tranquilo, como si fuera una gran persona en el mundo exterior. No te lo daré. El pequeño se puso inmediatamente en guardia y se lo tiró al pecho. Este era un viejo truco, y si él lo entregaba, eso era lo mismo que decir que ya no lo quería de vuelta. ¿Qué estás tratando de implicar? ¿Por qué estás actuando como si te estuvieras protegiendo de un ladrón? El anciano de la moneda no estaba satisfecho cuando levantó la barba. ¿Qué tal si me lo das? Este viejo te transmitirá una técnica preciosa mundialmente impactante, así que intercambiemos. Abuelo pájaro también vino. A pesar de que parecía tranquilo, el pequeño aún podía decir que el viejo no estaba tranquilo en absoluto. Sí, esas dos cosas viejas son veteranos en esto. Ya que están tan atentamente atentos, debe ser un tesoro supremo. La gente murmuró y miró hacia adelante. Todos querían saber de qué se trataba. El pequeño retrocedió y los observó atentamente. Luego, se volvió hacia la tableta de piedra para ver si podía obtener alguna información de ella. La tableta de piedra parpadeó.
Fue brillante y brillante, y había algunas palabras que registraron su registro. Pequeño santo de la guerra. El principio eran solo estos tres personajes, y la idea principal de las palabras a continuación explicaba cómo derrotó a una gran cantidad de expertos en el menor tiempo posible. Después de ver los preciosos artefactos, formaciones y expertos que destruyó, se decidió que podía establecer un nuevo récord. Un buen número de personas se acercaron y vieron esta breve declaración. Inmediatamente se volvieron internamente temerosos. Esta vez, hubo muchos poderes que hicieron sus movimientos, y todos enviaron a sus expertos para investigar la situación. Por lo menos, había más de 10 grandes poderes que trajeron sangre preciosa, y los que tomaron medidas durante la batalla superaron los 20. Había al menos 20 o 30 personas que hicieron sus movimientos de cada secta, y al final fueron completamente eliminados. Las formaciones, los artefactos preciosos y otras cosas combinadas fueron suficientes para matar a un arcaico descendiente de bestias viciosas. Estaban luchando con un poder que estaba en el pico extremo del reino de transformación de sangre. Sin embargo, el pequeño no solo no murió, sino que incluso los destrozó como malas hierbas podridas. En tan poco tiempo, mató a todos esos individuos sobresalientes. Ni una sola persona pudo irse, y todos fueron exterminados. Artefacto de bronce arcaico, que ocupa una 10ª parte. Fue la última oración la que explicó claramente cuál era la recompensa. Sin embargo, solo confundió al pequeño. ¿Para qué se utilizó esto? Sin embargo, cuando las personas que se apresuraron a escuchar esta frase, sus expresiones cambiaron de inmediato. Algunos de ellos realmente querían matarlo y apoderarse de él. Algunas de las personas mayores gritaron alarmadas. Sus expresiones faciales revelaron miradas de asombro. ¿Cómo es posible? Es en realidad ese tipo de objeto. Podría ser que su fuerza es tan desafiante para el cielo que en realidad se le otorgaría un objeto divino tan legendario. Esto es realmente demasiado impactante. Después de tantos años, este tipo de objeto apareció de nuevo. El grupo de rostros y cuellos de ancianos se enrojeció. Hicieron todo lo posible para abrirse paso. Realmente querían tomar esa pieza de metal del seno del pequeño para ellos. El pequeño sospechoso. Sabía que podría haber recibido un gran tesoro, por lo que rápidamente retrocedió para aumentar la distancia de todos. Después de ver al anciano de las monedas y al abuelo de los pájaros acercarse en silencio, su pequeña cara comenzó a oscurecerse aún más. Les advierto, muchachos. Todos los que se atrevan a llegar a menos de 10 metros de mí serán comidos. El mocoso diabólico amenazó con los ojos muy abiertos. Él reveló sus pequeños dientes blancos como la nieve. El grupo de personas se sacudió, deteniendo sus movimientos poco después. Esto era simplemente una amenaza de muerte. Justo ahora, el pequeño se había sumergido en la sangre de más de 100 expertos mientras se volvía loco y mataba a tanta gente. ¿Quién se atrevió a provocar el desastre en este momento? ¿Qué es exactamente esta cosa? El pequeño preguntó. A pesar de que había muchas personas que envidiosamente lo querían para sí mismos y no querían decírselo, todavía había algunas personas que suspiraban por dentro. Sabían que no podían aprovecharlo, porque el mocoso diabólico no tenía rival aquí. Alguien dijo. Es un fragmento del arcaico libro divino. ¿Por qué no hay palabras en él? El pequeño sacó la pieza de cobre y continuó mirándola. Eso es solo una 10ª parte de eso. Si estuviera completamente armado, podría abrir un almacén divino. Adentro, definitivamente habrá alguna técnica preciosa que sorprenderá al mundo. Alguien dijo. ¿Qué? ¿También había este tipo de cosas dentro del reino del dios vacío? Se volvió incomparablemente emocionado. En el pasado, hubo personas que lo obtuvieron. Cuando se completen, los fragmentos de bronce le permitirán a uno obtener una técnica preciosa inigualable de la era arcaica. Era algo que incluso las bestias viciosas de sangre pura y los pájaros divinos codiciaban. Después de que alguien habló, este lugar inmediatamente estalló en conmoción. Muchas personas eran como el mocoso diabólico y no lo sabían al principio. Ahora, inmediatamente se agitaron. Esa fue definitivamente una habilidad increíble creada a partir de un símbolo primitivo supremo. ¿Cómo puedo obtener los otros fragmentos? El pequeño lo anhelaba. Difícil, muy difícil. La única manera es si continuamente rompes récords, y todos esos deben ser los más difíciles e imposibles de lograr. Solo entonces tendrás la oportunidad de obtener más. Entonces está bien. Ya he matado lo suficiente en el terreno de partida. Iré a esos paraísos celestiales, ya que definitivamente tendré alguna oportunidad de batir récords allí.
El pequeño comenzó a sonreír radiantemente. Mientras tanto, las caras del grupo de personas cambiaron. Esto fue un descendiente del desastre. Después de lanzar el terreno de partida de lado a lado, quería avanzar hacia una región aún más alta para causar inevitablemente aún más olas desbordantes en el cielo. Había bastantes personas cuyas cabezas y corazones comenzaron a latir. Parecían bastante sofocados cuando se dieron la vuelta para irse e informar sobre estas cosas. Los paraísos celestiales superiores eran lugares importantes que ocupaban los grandes clanes y las familias antiguas. Ninguna de esas regiones carecía, y sus valores eran inconmensurables. Parecía que este mocoso diabólico se estaba preparando para saquear esas áreas, marchando directamente a esas tierras puras para causar el caos. Si él todavía fuera invencible en esas regiones, entonces realmente sería un desastre. Daba miedo pensar en estas situaciones. ¿Qué? Obtuvo un pedazo del arcaico libro divino. Dentro del clan de la lluvia, cuando un grupo de personas escuchó esto, se enojaron de inmediato. El mocoso diabólico los mató a todos. Este fue un registro que se logró sobre sus cadáveres, e incluso obtuvo un objeto tan desafiante celestial. Uno puede imaginar cuánto esto se metió con sus mentes. Incluso los ancianos estaban enojados hasta el punto de temblar. Se detuvieron de escupir sangre con gran dificultad, de lo contrario, sus heridas habrían empeorado aún más. En aquel entonces, tú también recibiste un misterioso objeto divino. Sin embargo, no anunció lo que era y, a mi entender, su valor no debería ser menor que el del arcaico libro divino. Dentro del clan de la lluvia, nadie podía reprimir su furia. Todos sentían que esto era un desastre absoluto y que tenían que deshacerse del mocoso diabólico lo antes posible. El único factor reconfortante fue que Shiji también era increíble. El clan Tuoba era una familia antigua que ahora era incomparablemente espléndida. Después de escuchar las noticias, un grupo de personas se quedó sin palabras, y solo después de mucho tiempo alguien abrió la boca. Es mocoso, es demasiado fuerte. Es ridículamente poderoso, y si se le permite crecer, no habrá nadie que pueda mantenerlo bajo control. Él solo es inigualable en el campo de partida. Eso solo significa que su suerte en el reino de la transformación de sangre es extremadamente grande y puede luchar con un arcaico descendiente de bestias viciosas. Sin embargo, una vez que abandona ese lugar, no necesariamente continuará siendo tan desafiante. Yo tampoco lo creo. ¿Seguiría siendo tan inigualable dentro del reino del pasaje celestial? Cuando abandone el punto de partida, absolutamente tenemos que matarlo. Las mismas discusiones estaban sucediendo dentro de las 4 grandes familias. Las caras de todos estaban oscurecidas. Es mocoso, es realmente aterrador. Realmente no podemos tratar con él en el reino de la transformación de la sangre, pero una vez que ingrese a los dominios superiores, veamos si todavía lo hará o no. Definitivamente necesitamos encontrar una manera de matarlo, haciendo que su cuerpo vacío y su cuerpo real mueran. Estallaron noticias. El mocoso diabólico luchó y exterminó a los expertos de varios clanes. Cayeron más de 100 personas, creando una escena de masacre. Incluso estableció un registro aterrador, y un arcaico libro divino cayó del cielo en reconocimiento de su fuerza. Contenía la capacidad de otorgar una técnica preciosa, haciendo temblar a muchas personas. Independientemente de si era el reino del dios vacío o los grandes países antiguos del mundo real, se produjo una conmoción violenta, creando enormes olas. Algunos eran envidiosos, otros odiosos. Este tipo de sentimientos eran demasiado comunes, y aunque era solo una pequeña pieza de bronce del libro, todavía hacía que las personas sintieran un deseo infinito. Si lo obtuvieran, definitivamente obtendrían una gran habilidad para cambiar el mundo. Si este tipo de libro precioso cayera en manos del Palacio Imperial, incluso el emperador humano sería conmovido. Muchos grandes poderes y familias influyentes estaban alborotados mientras discutían estos eventos. Vamos como grupo y mata a ese mocoso diabólico. Vamos a aprovechar ese precioso texto. Deja de soñar. Esos diversos poderes fueron asesinados hasta que fueron completamente destruidos. Con personas como tú, incluso si fueron 10.000, aún no será suficiente. Suspiró. La gente discutía este tema y se estaba produciendo una gran conmoción. Sin embargo, también hubo muchas personas que reconocieron claramente que solo era el comienzo de esta crisis. Con el temperamento del niño diabólico, definitivamente dejaría el punto de partida. En este punto, nadie sabía si estos diversos poderes aprovecharían esta oportunidad para sí mismos o si iban a matarlo juntos.
Sin embargo, se está gestando una perturbación aún mayor, y todo está por suceder pronto. Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 208. Sin preocupaciones, los pájaros divinos arcaicos y las bestias viciosas nacieron con cuerpos fuertes. Están destinados a ser deidades desde el nacimiento, y su futuro es grandioso. Sin embargo, los humanos son diferentes. Comienzan frágiles y débiles, y solo después del cultivo amargo uno de millones y millones se convertiría en una deidad. Había ancianos discutiendo entre ellos dentro de algunas de las familias antiguas. Con la aparición de una pieza del libro divino de bronce, personas como ellas fueron inmediatamente conmovidas. La ruta del cultivo de un humano es extremadamente inestable con innumerables peligros y dificultades incalculables. Solo pueden avanzar con perseverancia y fuerza de voluntad, y solo entonces podrán establecer su propio camino divino. Entonces podrían saltar de la masa de la gente común y separarse entre millones y millones. El gran maestro de un clan estaba pensando mientras murmuraba en voz alta. Históricamente, hubo quienes comenzaron gloriosamente en un camino suave solo para luego mostrar un declive. Cuando la generación más joven escuchó esto, todos comenzaron a desarrollar confianza. Él es como una bestia viciosa arcaica, ya tan aterradora a una edad tan joven. No me digas que él siempre avanzará tan audazmente. El potencial de una persona tiene límites. Incluso si no tiene rival en el nivel de transformación de la sangre, una vez que ingresa al reino del pasaje celestial, puede que no sea necesariamente tan sorprendente. Es probable que gradualmente se debilite. En realidad, no solo el clan de la lluvia, la familia Tuoba y los demás comenzaron a conspirar. Incluso aquellos que originalmente no tenían ningún odio hacia el pequeño comenzaron a interesarse. Eran una generación de talentos deformadores del cielo que mostraban una promesa extraordinaria. Había algunas personas cuyos rostros estaban inexpresivos mientras miraban a lo lejos. Era como si su mirada pudiera atravesar el espacio infinito que tenía delante, revelando su deseo de luchar contra ese niño salvaje. Entra en el paraíso celestial, y definitivamente habrá una batalla. Tenían sed de un oponente, queriendo pelear una batalla con el máximo de sus habilidades. En el comienzo, el pequeño muchacho estaba extremadamente feliz y no parecía ser un asesino en masa en absoluto. Sus largas pestañas se balancearon suavemente y sus grandes ojos parpadearon. Su sonrisa era extremadamente brillante y sus pequeños caninos fueron revelados. Esto es demasiado bueno. Me gustan las técnicas preciosas. Esto no es más que una habilidad divina que cambiaría la voluntad. Discos, preciosos libros de bronce, míos, míos, todos míos. Él gritó. Actualmente, sus ojos sinceros que contenían un poco de salvajismo eran como piedras preciosas negras. Comenzó a reír hasta que se curvaron en forma de media luna, dejando sin palabras al grupo de curiosos. Joven, ¿no nos debes algo? La expresión facial del anciano de las monedas no era tan genial. El abuelo de los pájaros también se apresuró, pareciendo bastante ansioso. Cuando miró al mocoso diabólico, por primera vez, de repente sintió la necesidad de robarlo. El atractivo del precioso libro era demasiado grande, e incluso las criaturas de sangre pura se conmoverían. ¿Cuándo les debo algo? El diabólico retrocedió, su rostro con una expresión confusa. La cara del anciano de la moneda se oscureció de inmediato. Después de darse cuenta de que les era imposible obtener el precioso libro de bronce, ¿podría ser que también tuvieran que renunciar a esos tarros de sangre preciosa? Parece que este pequeño tipo no reconocería una deuda incluso si estuviera a punto de morir. No me digas que te olvidaste de eso. Preguntó el abuelo pájaro en voz baja. Oh, lo recuerdo. Los tres cooperamos en algo, por lo que tenemos que dividir las ganancias. Por supuesto, ustedes tienen su parte. El pequeño habló. Sacó unos frascos de sangre preciosa felizmente y se los entregó a esos dos. Los brillantes tarros de jade emitían luz, y el fluido dentro circulaba. Había una densa niebla de luz circulando de manera elegante. Todos se volvieron temerosos, porque esto era sangre arcaica descendiente. El valor de un solo frasco no tenía precio, suficiente para poner celosos incluso a los superiores de los clanes poderosos. ¿Todos han escuchado claramente? El mocoso diabólico acaba de decir que esos tres trabajaron juntos. ¿Podría ser que estos tres estafaron esos poderes juntos? Alguien comenzó a hablar en voz baja. Siento que hay una posibilidad. Mira, esa es la preciosa sangre de los descendientes arcaicos. Un solo frasco es suficiente para crear una gran batalla sangrienta.
El niño salvaje en realidad repartió varios frascos así como así, ¿no es su generosidad demasiado excesiva? La gente discutió en voz baja. Tenían expresiones extrañas mientras miraban a esos tres. El anciano de las monedas y el abuelo de los pájaros comenzaron a mirar sin comprender. Este niño podrido realmente carecía de sentido moral. Al entregarles esta preciosa sangre en tales circunstancias, ¿eso no conduciría simplemente a su destrucción? ¿Se suponía que debían aceptarlo o no? Si lo aceptan, entonces esos antiguos grandes poderes también se enfurecerían con ellos, uniendo a los dos junto con el niño diabólico como colusión. Mocoso, puedes comer cosas al azar, pero no puedes decir cosas al azar. No nos engañes. Los dos viejos lo miraron ferozmente, listos para discutir sin parar. ¿Lo quieren o no? Dame una respuesta clara. El niño diabólico tenía una mirada inocente en su rostro cuando preguntó. Pequeño bastardo, eres algo. El Moneda habló en voz baja. Por supuesto que queremos. El abuelo pájaro también transmitió sus palabras mentalmente, sin atreverse a dejar que otros lo oyeran. Si lo quieres, te lo daré. Si no, entonces no me molestes por esto más adelante. El pequeño tomó un frasco brillante y se lo entregó. Todos miraron hacia esos dos viejos individuos. Esto era simplemente demasiado malvado. Olvídalo, si no lo quieres, entonces lo recuperaré. Todo está resuelto aquí. El pequeño lo tiró en su bolso y se dio la vuelta con alegría. Mocoso, ¿quieres prepararnos y marcharnos? De ninguna manera. Los dos viejos se abalanzaron directamente para tratar con él. Si ustedes dos tenían sus ojos en el libro de bronce y la sangre preciosa, entonces solo díganlo. ¿Crees que tengo miedo de ustedes dos? El mocoso diabólico los miró con desprecio. Una llama voló, y fue como si el magma del núcleo de la Tierra surgiera. Las grandes llamas eran como un líquido escarlata, ya que se sumergían directamente hacia adelante. Este era el pájaro del abuelo que tomaba medidas, y era extremadamente aterrador. Las expresiones de todos cambiaron. Este era definitivamente un experto de alto nivel que ocultaba su fuerza. Mostró una fuerza que estaba en el pico absoluto del reino de transformación de la sangre. Incluso la expresión del pequeño cambió. La fuerza de este viejo no coincidía con su apariencia. Nunca antes había visto este tipo de fuerza, y era la primera vez que se encontraba con algo así en el comienzo. Sus palmas liberaron un rayo. Una cadena de cuentas ligeras salió volando, arreglándose en 10 estrellas y un sol. 10 estrellas púrpuras y un sol brillante y floreciente chocaron, estallando en un resplandor que hizo que la gente no pudiera mirarlo directamente. La luz púrpura multicolor estalló dentro del cielo y la tierra sin límites. Este era un rayo puro que se emitía por la colisión de las esferas de los rayos, su poder divino absolutamente impactante. El pequeño usó una técnica preciosa extremadamente poderosa por temor a que sucediera algo inesperado. Este ataque hizo que todas las personas de los alrededores retrocedieran, asustando a sus almas hasta temblar. Ya no se atrevieron a perder el tiempo aquí. El mocoso apestoso es demasiado salvaje. Pájaro abuelo gritó en voz alta. Cuando el brillo se dispersó, su cuerpo negro carbonizado quedó expuesto. Su ropa estaba hecha jirones, casi completamente destruida. En cuanto a su cabello y barba, ya estaban erguidos. Era como un erizo, y su cuerpo todavía emitía chila chila mientras se emitía luz eléctrica. Chirrido chirrido, a un lado, un pájaro chillaba miserablemente. Corría tan rápido como podía, porque el pequeño lo perseguía. Cuando el abuelo de los pájaros escuchó esto, gritó a toda prisa. Detente, no puedes lastimarlo. El pequeño era demasiado rápido. Con un sello de sus pies, el suelo debajo de él se partió. Cuando se apresuró, alcanzó una altitud que era incluso más alta que una montaña. Poseía una velocidad extrema y atrapó a ese pájaro. Este era un pájaro divino extremadamente extraño y poderoso. Tenía llamas que se enroscaban sobre él, y la luz de color arcoíris bailaba alrededor. No hace mucho, asó a los discípulos hasta que estuvieron a medio cocinar con un solo golpe. Su poder sacudió esta región, intimidando a todos aquí. Sin embargo, ahora fue atrapado por el mocoso diabólico. Gimió incesantemente mientras sus plumas se estaban sacando continuamente, y sus plumas giraban en el aire. ¿Quién te dijo que me atacarás por detrás? Casi me quemaste el pelo, así que también te arrancaré desnudo y te haré una barbacoa. El mocoso diabólico gritó viciosamente. Algunas mechones de su cabello estaban quemados, lo que permitía ver cuán poderoso era este pájaro. No tire más. Este viejo ya no te causará más problemas.
El abuelo pájaro se preocupó mucho. Cuando el anciano de la moneda vio esto, también se detuvo y no hizo ningún movimiento. Él era plenamente consciente de lo poderoso que era el abuelo de las aves, pero en realidad no fue capaz de obtener ninguna ventaja y, en cambio, se vio carbonizado por los rayos. Se podía ver cuán aterrador era el niño diabólico. Al final, ese pájaro fue arrancado hasta que estuvo medio desnudo antes de que pudiera huir aterrorizado de regreso al hombro del abuelo del pájaro. Cuando volvió a mirar al mocoso diabólico, fue como si estuviera mirando a un demonio. Ya no se atrevió a actuar imprudentemente. He decidido, todavía quiero la sangre preciosa. ¿A quién le importa si esos grandes poderes vienen a mí? No les tengo miedo. Anciano de monedas transmitido mentalmente al niño diabólico. No dar. El pequeño abrazó su bolso, como si fuera una bestia salvaje que protegía su comida. Dijiste hace un momento que no lo querías. ¿Quién dijo que no queríamos? Por supuesto lo hacemos. Abuelo pájaro también habló. Ustedes ya están en sus años, y sus cultivos son muy altos. Por supuesto, ustedes no lo necesitan. El mocoso diabólico justo y considerado les explicó. Deja de decir tonterías y dánoslo. O de lo contrario, nos uniremos a esos grandes poderes y te causaremos problemas todos los días. Anciano de monedas ferozmente amenazado. ¿Quién tiene miedo de quién? Dale. El mocoso diabólico se precipitó directamente hacia adelante, desatando de inmediato la técnica de Kung Peng. Un enorme pez salió del vasto océano detrás de él. Los símbolos cubrían el cielo, oprimiendo a los viejos. Jon. El anciano de las monedas se retiraba continuamente mientras balanceaba los brazos. Hizo una mueca de dolor y su preciosa técnica se desvaneció rápidamente. El pequeño sintió un escalofrío. Resulta que el anciano de las monedas y el abuelo de los pájaros eran expertos de alto nivel después de todo. De lo contrario, ¿cómo podrían luchar contra él de frente y atacar así? Estos dos eran bastante formidables. Hay que entender que todos los demás fueron asesinados de inmediato. Incluso cuando surgió un grupo de personas, se los envió volando, explotando en el aire. Les era difícil escapar de la muerte. Personas mayores, aquí, estas son tu sangre preciosa. Al final, el pequeño tenía una sonrisa en su rostro mientras le entregaba los tarros de sangre preciosa. Mocoso, ¿qué estás tramando? Los dos estaban vigilantes y no parecían demasiado confiados. Honro mis palabras. El pequeño se apresuró y colocó sus brazos alrededor de sus hombros. Los pelos de los dos mayores comenzaron a ponerse de punta. Este mocoso realmente era un personaje peligroso. En realidad se acercó a ellos, haciéndolos sentir bastante incómodos. Un grupo tan grande de expertos fueron destruidos. Con una distancia tan corta entre ellos, si el pequeño se volvía loco, los dos probablemente no podrían hacer nada. El pequeño no les hizo las cosas difíciles. Les habló con entusiasmo en voz baja, como si estuvieran familiarizados el uno con el otro. ¿Estás diciendo la verdad? Los dos ancianos se despertaron inmediatamente. No pudieron contener la tentación. Por supuesto. El pequeño se golpeó el pecho. Bien, cuando llegue el momento, echemos un vistazo al precioso libro de bronce. Por supuesto. El pequeño sacó la pieza de cobre y dejó que la miraran. Sin embargo, no lo colocó en sus manos. Si iban a trabajar juntos en el futuro, naturalmente tenían que estar familiarizados entre sí. En el futuro, si ganaba algo, les dejaría verlo. Mocoso, el precio que pagamos fue realmente demasiado grande. Nuestras posiciones morales incluso fueron puestas en tus manos. Dijo el anciano de la moneda. ¿Qué? Has hecho tantas cosas malas y engañado a tanta gente. ¿De qué posición moral hay que hablar? El pequeño chico curvó sus labios. Esto no servirá, luchar por los beneficios de otra persona realmente no servirá. Pájaro abuelo dijo. Si no es bueno, entonces el trato está cancelado. El pequeño no se relajó. Entonces, los tres se reunieron y comenzaron a charlar lentamente. Discutieron durante un tiempo extremadamente largo, como si ni siquiera se dieran cuenta de las extrañas miradas que venían desde todas las direcciones. Finalmente, el sol cayó detrás de las montañas y la noche descendió. El pequeño se escapó y dejó el reino del dios vacío. Debajo del sauce, el pequeño abrió los ojos. Después de pasar y salir por la puerta, apareció directamente dentro del pueblo. Su espíritu regresó a su cuerpo, y todo sucedió varias veces más rápido que la primera vez en aquel entonces. Estaba claro que la deidad del sauce era mucho más poderosa.
El resplandor de la puesta de sol también se dispersaba dentro de la aldea de piedra, creando una escena auspiciosa y pacífica. Un grupo de tías grandes se ocupaba de algunas cosas, y cuando el humo se elevó en espirales, la fragancia de carne asaltó sus fosas nasales. También había todo tipo de bayas que emitían su fragancia. Por encima del horizonte, un grupo de machos robustos regresaba de un viaje gratificante. Arrastraron un montón de presas detrás de ellos, la cantidad casi suficiente para hacer una pequeña montaña. El sol que estaba a punto de desaparecer extendió una extensión de largas sombras. Pequeño, te despertaste. Piou, Mocos, Hermen, Uzi y un grupo de personas se apresuraron. Se arrojaron directamente y lo enterraron debajo, pidiéndole que les contara lo que sucedió en el reino del dios vacío. Todos estaban ansiosos por entrar. Incluso el gran pájaro rojo, Ziyun, Dapen, Segundo Calvo y los demás se apresuraron. Estaba claro a qué se referían, porque también estaban realmente inquietos. Realmente querían entrar en el reino del dios vacío. Mocoso maloliente, ¿has visto? Esta vez, matamos tanta presa que tendremos suficiente incluso si no salimos. Mañana, tienes que traernos también. Shilingu, Shife y Jiao y el gran grupo de hombres también comenzaron a reunirse. Sus expresiones eran ardientes y llenas de expectativa. Incluso el jefe Shi Yunfen se acercó, parecía bastante conmovido. El pequeño estaba muy feliz. Esta vez, las recompensas de su viaje fueron demasiado grandes. Tenía una sonrisa tonta en su rostro tan pronto como salió, y ni siquiera escuchó lo que todos los demás decían. Pequeño hermano mayor, di algo. ¿Qué pasó? ¿Podemos ir? Kingfen sacudió su brazo. No te preocupes. Cuando llegue el momento, no será un problema, incluso si todo el pueblo quiere ir. Por supuesto, primero debes alcanzar el reino de la transformación de sangre, de lo contrario, tu espíritu no será lo suficientemente fuerte como para entrar en ese mundo. Dijo el pequeño. Increíble. Finalmente podemos ver cómo es el mundo exterior. Esto es demasiado emocionante, quiero irme lo antes posible. No podemos esperar más. Esto es muy emocionante. Quiero entrar al reino de Dios vacío inmediatamente y ver cómo es realmente el hermoso mundo exterior. El grupo de jóvenes gritaba de emoción mientras continuaban saltando. Habían crecido dentro de los grandes desechos durante toda su vida y nunca habían entrado en el vasto mundo. Realmente querían ver por sí mismos cómo era. Eran como pájaros atrapados dentro de jaulas, y ahora podían usar sus alas para volar por los cielos. Uno puede imaginar cuán emocionados y esperanzados estaban, ya que fue suficiente para intoxicarse. Olvídate de los niños que se estaban volviendo locos, incluso Shilinu, Shife y Jiao y los demás se frotaban los puños y se limpiaban las palmas de la emoción. Se golpearon el pecho y gritaron en voz alta. Realmente no querían esperar más. Tíos, cuando ustedes entran, no pueden actuar imprudentemente. Cuando veas compañeros de batalla de otras personas, no pienses en ellos como la presa dentro de los grandes desechos. El pequeño chico recordó. Shife y Jiao se rió mientras regañaba, malcriado maloliente, ¿realmente crees que tu tío es un imbécil? Por supuesto que no seremos tan salvajes como tú. Escuché a Kingfen decir que comiste todo dentro de una región y que esos genios de los diferentes clanes tenían que esconderse de ti. En realidad, no hay que preocuparse. Después de que lleguemos allí, puedes actuar como lo haces en el pueblo. He solicitado 2 guardaespaldas que los guiarán a todos en su cultivo, y también los protegerán a ustedes. Dijo el pequeño. Lo que discutió todo ese tiempo con el anciano de las monedas y el abuelo de las aves fue precisamente con respecto a esto. Había 2 de ellos, y ambos eran definitivamente expertos de alto nivel que prometieron proteger a los aldeanos. Esta fue su mayor ganancia, porque le permitió sentirse completamente aliviado sin temor a las consecuencias. Recibí un poco de sangre preciosa descendiente arcaica. Después de entrar en el reino del dios vacío, todos pueden someterse al bautismo, porque aquí hay más de 10 frascos. Después de que el pequeño recibió tanta sangre descendiente preciosa, no había forma de que pudiera usarlo solo. Por eso el gorrión devorador del cielo, la sangre de Kionki solo iba a ser usada en él por la deidad del sauce. Quería darle a Shilinu, Shife y Jiao y a los demás un gran impulso de cultivo. Dazuan, Hermen y los demás se perdieron precisamente este tipo de bautismo. Esa noche, todos los aldeanos sufrieron de insomnio. Independientemente de si era Dazuan, Pio u otros hombres robustos, después de acostarse, sus ronquidos sacudirían inmediatamente los cielos. Sin embargo ahora, pasaron una noche entera sin dormir por la emoción.
Al final, todos salieron de sus casas de piedra y se reunieron para esperar el amanecer. Estaban demasiado emocionados. Nunca han dado un solo paso fuera de los grandes desechos, por lo que no han visto los países antiguos. La cantidad de personas que conocieron era limitada, por lo que realmente querían echar un vistazo al mundo exterior. Finalmente apareció el sol. De la niebla brotó una luz multicolor de color dorado que se dispersó por el bosque de las montañas. El cálido resplandor cayó sobre los cuerpos de todos. Todos devoraron su comida. Después de que su desayuno se consumió rápidamente, se reunieron frente a la deidad del sauce. Los niños gritaron con entusiasmo, y los adultos también se apresuraron a acercarse. ¿Han memorizado ustedes las cosas que les entregué? Estudiarlos cuidadosamente, estamos a punto de entrar en el reino del Dios vacío. Dijo el pequeño. Todos saludaron primero a la deidad del sauce, ofreciéndole sus sacrificios. Entonces, todos se sentaron y comenzaron a meditar, tratando de sentir el reino del Dios vacío. En este momento, la tierna rama verde de la deidad del sauce se disparó hacia el cielo, atravesando directamente los cielos. Se abrió una puerta y, cuando los símbolos se curvaron, los rayos de un rayo parpadearon. ¡Vámonos! Por fin. Los espíritus de todos se levantaron cuando entraron en esa tierra desconocida, apareciendo dentro de las ruinas. Esto no lo es. Todavía tenemos que avanzar. El pequeño gritó rápidamente. Este grupo parecía estar buscando algo dentro de las ruinas, como si buscaran tesoros preciosos. El pequeño les impidió distraerse y les dijo que continuaran moviéndose. El rey divino está adelante. Si no me equivoco, este no es un camino ordinario, sino un caos primitivo cortado. Estamos entrando por la tierra abandonada de varias deidades. Murmuró el segundo calvo. Se sintió extremadamente conmocionado. Finalmente, el pequeño trajo al grupo al pasadizo dorado. Entraron en el terreno de partida de manera grandiosa. Ah, demasiado milagroso. Salimos de un pasillo dorado, pero ¿por qué sentimos que hemos penetrado en el vacío? ¡Qué sentimiento tan extraño! Realmente es interesante. ¿Podemos volver y hacerlo de nuevo? No lo he experimentado lo suficiente todavía. Snot Bailey, Pew y el gran grupo de jóvenes se llenaron de nuevas experiencias. Tenían curiosidad por todo, creando una gran raqueta. Le dio al pequeño dolor de cabeza. Cielos, hay tesoros aquí. Rápido, trae un martillo, estos son huesos preciosos. Algunos de los niños más pequeños estaban parados sobre las grandes piedras calizas. Miraban continuamente esos huesos simbólicos primitivos y estaban a punto de actuar. Había mucha gente en el terreno de partida, y todos sabían que apareció el mocoso diabólico. Corrieron a echar un vistazo, así que ya había una gran multitud tan temprano en la mañana. Cuando vieron a este grupo de jóvenes actuando así, todos quedaron estupefactos. ¿Por qué sentían que este estilo era algo familiar? ¿Por qué siento que apareció un grupo de mocosos diabólicos? ¿Qué están tratando de hacer? Murmuró alguien. Por encima de las grandes piedras calizas, el pequeño sentía como si estuviera perdiendo el control. Su grupo de compañeros se movía constantemente hacia arriba y hacia abajo mientras miraban a su alrededor. No había ninguno que fuera fácil de manejar, ya que todo era nuevo para ellos. Tanta gente. Oye, ¿por qué los ojos de ese viejo emiten luz verde? ¿Por qué esa belleza de allá está desfigurada? Hay otro ojo en su frente. Qué pena, los cielos eran verdaderamente injustos con ella. El pequeño inmediatamente sintió que le latía la cabeza. El anciano que emitía luz verde de sus ojos era definitivamente una criatura poderosa que tomó forma humana, y la niña con un ojo vertical era una experta de la raza de 3 ojos. Ese grupo de viejos no es digno de respeto. Ya son tan viejos, pero todavía hacen que 2 bellezas los esperen. Este es realmente un ejemplo de viejos desvergonzados y llenos de lujuria. Mocoso, dijo el bebé. Más adelante, había mesas y sillas de piedra. 2 señoritas estaban sirviéndote y esperando a un grupo de viejos. Era obvio que estos eran personajes importantes de algunos de los poderosos clanes. Están dirigidos por el mocoso diabólico. Se parecen un poco a él, y esta vez vinieron en grupo. La gente suspiró. 9 dragones de inundación están jalando un carruaje de emperador, y parece bastante elegante y precioso. Es un buen tesoro. Pew tocó al pequeño y dijo, ¿son tus enemigos? ¿Quieres ir a robarlo? Hay un pájaro dorado allí que lleva una belleza de cabello púrpura. Ese se parece un poco al que comimos, ¿podría ser también un pen dorado? El pequeño no podía soportarlo más.
Cuando los vio tan emocionados, realmente no quería detener su diversión. Reunió el coraje para agarrar a estas personas por el cuello y comenzó a buscar al anciano de las monedas y al abuelo de las aves. Parece que el pájaro en el cuerpo de ese viejo sabrá bien. Es demasiado pequeño, no nos llenará. Tan pronto como se encontraron, el grupo de jóvenes comenzó a discutir entre ellos. Estaban interesados en el pájaro en el hombro del abuelo, y todos se preguntaban si era un descendiente. Mocoso apestoso, para. ¿Vas a lanzarnos este grupo de salvajes a nosotros? Eres demasiado irresponsable. No nos cansará esto. El abuelo de las monedas y el abuelo de los pájaros gritaban desde atrás. Sentían que este grupo de jóvenes era extremadamente rebelde. Todos eran como pequeños pinchazos y eran extremadamente difíciles de conseguir. Sin embargo, el pequeño se escapó. Su velocidad solo podía describirse como demasiado rápida, ya que su figura había desaparecido por mucho tiempo. Afortunadamente, Shilinu, Shife y Jiao todavía desempeñaron su papel. No corrían de un lado a otro como los niños, y tenían miradas inocentes en sus caras. Ustedes parecen estar bien, parece bastante sincero. El abuelo pájaro asintió. El grupo de hombres maduros se rascó la cabeza. Shilinu dijo en voz baja, viejos, está bien si nos enseñas algunas técnicas preciosas al azar. Escuchamos que ustedes dos eran expertos de alto nivel y pueden enseñarnos algunos métodos extremadamente poderosos. En el futuro, cuando no tengamos rival bajo los cielos, los adultos mayores también recibirán gloria. Shife y Jiao también comenzó a sonreír de una manera simple y honesta. ¿Esto todavía se llama sincero? El anciano de la moneda lanzó una mirada de soslayo. Finge que no dije nada. Pájaro abuelo dijo con un suspiro. Entonces, se apresuró a la distancia y gritó. Es mocoso. ¿A dónde huyó? El pequeño ya abrió el pasadizo dorado y estaba a punto de abandonar el punto de partida. Voy a los paraísos celestiales más altos para conquistar algunos grandes ríos y montañas. Todos ustedes me esperan, dentro de unos días habrá novedades. En ese momento, los traeré a todos conmigo. El pequeño transmitió mentalmente. Con un destello brillante, desapareció del pasillo dorado. El punto de partida estalló en conmoción. Todos sabían que el pequeño iba a desatar un asedio loco. Parecía que no estaba satisfecho en absoluto con los resultados de la batalla de ayer, y estaba a punto de crear una enorme onda de choque. Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 209. Paraíso celestial. Apareció una nebulosa luz transitoria. Las estrellas comenzaron a retroceder y el pequeño sintió una sensación extraña, como si estuviera viajando dentro de un océano de estrellas. Su figura solitaria viajó a través de las decenas de miles de antiguos cielos antiguos. Sin mucho tiempo para admirar lo que estaba sucediendo, el pasadizo dorado se abrió y apareció un nuevo mundo ante sus ojos. Pisó una roca gigante y levantó la cabeza para mirar este paraíso celestial. En el punto de partida, después de una gran conmoción, todos comenzaron a regresar. Rápidamente hicieron sus informes, porque este era un asunto importante. ¿Qué? ¿Realmente se precipitó a los paraísos celestiales más altos? Es simplemente un niño soltero, pero se atreve a convertir tantos poderes en enemigos. Además, es tan poderoso. Esto es realmente algo extraño. Independientemente de si era el reino del dios vacío o los países antiguos, después de recibir la noticia, todos sintieron una ola de conmoción. El mocoso diabólico en realidad comenzó a tomar medidas. Los rumores solo comenzaron a extenderse ayer, sin embargo, hoy ya entró en los paraísos celestiales. La decisión se tomó de manera rápida, y todos pudieron ver cuán decisivo fue el mocoso diabólico. Esto naturalmente inculcó una gran perturbación. Después de que la gente vio el poder que mostraba en el terreno de partida, se dieron cuenta de lo aterradora que era su fuerza de combate. Nadie sabía cuántos grupos estaban prestando atención a este asunto. Este mocoso, en realidad fue allí sin siquiera tomar un pequeño descanso, creando una perturbación tan enorme. Verdaderamente un niño desastre. Dentro del Palacio Imperial de la Nación del Fuego, una luz escarlata parpadeó. Una mujer vestida con ropas rojas adornadas con plumas habló suavemente con sus cejas de giras. Era extremadamente hermosa, y aunque solo tenía 14 o 15 años, su físico era bastante alto y sus curvas ondulaban hacia arriba y hacia abajo. Esto era precisamente Uralinger. Poco después, recordó el apodo que le dio el mocoso diabólico. Gordo gordo. Ella inmediatamente apretó los dientes, y su brillante rostro blanco se llenó de ira. Desde que nació, nadie había dicho nada malo sobre su figura.
¿Por qué ese sinvergüenza la llamó gorda? Justo en este momento, una pequeña criatura gris atropelló. Sostenía un tallo de medicina espiritual en su boca, y con un sonido sordo, desapareció en su propia pequeña casa. Desgraciado ingrato, ¿por qué eres tan obediente con él? Todos los días comes cosas buenas, como si quisieras malgastar todo mi almacenamiento. Uolinger estaba molesto. El pequeño lobo se escondió dentro del pequeño nido que tenía hierba espiritual cubriendo el piso. Sus grandes ojos parpadearon y su rostro era completamente inocente. Muy bien, vamos al reino del dios vacío y veamos cómo terminará. ¿Realmente cree que no tiene rival bajo los cielos? Por lo menos, conozco algunos que no son inferiores a él, pero la mejor pregunta es si alguna de esas personas se presentará o no. Un humo denso se alzó y las brumas se enroscaron. Esta era una zona de hadas con altas montañas que se elevaban por encima. Se estaba emitiendo un esplendor precioso, y todo tipo de medicinas espirituales crecía sobre ellas. Incluso hubo uno que se tragó la suerte natural del sol y la luna, y era apenas perceptible dentro de la niebla. Una chica de cabello morado de repente abrió los ojos y salió de una cueva dentro de las montañas divinas. Miró a lo lejos y se mordió los brillantes labios rojos. Vergonzoso mocoso diabólico. El clan de la lluvia, la familia antigua de Tuoba y muchos otros también recibieron la noticia. Todos estaban haciendo sus preparativos. Las tierras baldías no son el único punto de entrada al terreno de partida. Por lo menos, hay criaturas de las montañas divinas arcaicas que no usan esa ruta, y también hay muchas otras criaturas que tienen otras formas de entrar. ¿Deberíamos invitar a otros a nuestro lado? Será mejor si conseguimos que los herederos de las criaturas arcaicas se abran paso. Ya había alguien que comenzó a planear, queriendo ser como un lobo devorando a un tigre. Quería usar las criaturas de sangre pura de las leyendas para derrotar al pequeño. Absolutamente no debes provocarlos. Incluso los antepasados de mi clan no se atreven a entrar en esas tierras prohibidas. Traerá un gran desastre al clan. Las arcaicas montañas divinas no pueden ser tocadas. Incluso si eres de una familia imperial aristocrática, todavía será arrasada. Sin embargo, ¿hay otras criaturas afuera que puedan ser atraídas? Las tierras baldías eran extremadamente vastas, y la tierra que contenía era ilimitada. Sin embargo, fuera de él, todavía había muchas grandes regiones. Olvídalo, es demasiado grande. Simplemente no hay forma de cruzarlo. Alguien negó con la cabeza. Eso no necesariamente puede ser así. Todavía hay algunos genios espléndidos que podrían cruzar a esta región después de establecer el éxito en sus países de origen. No tendremos que invitarlos nosotros mismos. El pequeño encontró todo lo que veía nuevo y extraño. Dentro de este dominio superior, la esencia espiritual era aún más rica, superando con creces la del campo de partida. Era un lugar extremadamente adecuado para el cultivo. Se siente casi lo mismo que si estuviera en el mundo real. Casi pensé que había entrado con mi cuerpo físico. Comenzó a dudar de sí mismo nuevamente. ¿Qué fue exactamente con este mundo creado por las deidades que fueron adoradas por los antiguos residentes? ¿Podría ser que uno puede deshacerse de su carne después de alcanzar la cima del cultivo? Después de poseer un espíritu inmortal, ¿conduciría a alcanzar el reino divino? Demasiado aterrador, incluso deshacerse de la carne. ¿Cuál es el punto entonces? Sacudió la cabeza y saltó de una roca gigante. Cerca, cantaban los pájaros y flotaba la fragancia de las flores. El paisaje era elegante y hermoso. Un tallo de preciosa medicina. Vamos a arrancarlo y ver qué tipo de efectos tiene. Después de correr y pasar por una elegante montaña, vio una antigua medicina enraizada en un acantilado. El pequeño saltó y lo arrancó, comiéndolo de un trago. Sintió como si la energía de la esencia dentro de él aumentara un poco. Este mundo está construido con la energía de la esencia, y todo, desde la hierba hasta el árbol, corresponde al mundo exterior. Resultaría exactamente como fue creado. Las deidades son realmente aterradoras. El niño diabólico vino. Más adelante, en realidad había una ciudad. No era tan grande, pero aún así era bastante impresionante. Era como una bestia divina reclinada mientras irradiaba hebras de luz brillante. Había mucha gente que miraba a su alrededor. Todos se pararon en la muralla de la ciudad, llenando el espacio. El paraíso celestial era extremadamente grande. Era vasto e ilimitado, y solo al pasar esta región se podía pasar a las diversas tierras preciosas. De lo contrario, nunca llegarían a las otras partes de esta región.
Casi todos los grandes clanes ocupaban un pedazo de tierra dentro de este paraíso, y había bastante distancia entre ellos. Solo pasando estas murallas se podría avanzar. Así que esta es una ciudad de paso celestial. El pequeño se detuvo para evaluar todo lo que tenía delante. La ciudad no era muy alta, pero era antigua. Nunca se había derrumbado desde la antigüedad, y dado que se construyó con la energía de la esencia, era tan resistente como en el pasado. El anciano de las monedas le informó que la ciudad de paso celestial era una ciudad de conexión que conducía a los diversos paraísos celestiales. Era un lugar extremadamente vital. El nombre de la ciudad coincide con esta región del paraíso celestial, suprimiendo a las personas hasta el reino del pasaje celestial. Establecí el 9º pasaje celestial, así que no debería haber mucho peligro. El mocoso diabólico se dijo a sí mismo. Sin embargo, todavía lo estaba esperando. Deseaba encontrarse con algunos oponentes verdaderos, porque si barría a todos delante de él como enredaderas podridas, sería demasiado aburrido. Él quería agudizarse. Ciudad de paso celestial, he llegado. El pequeño gritó en voz alta. Entonces, con un fuerte sello de sus pies, se elevó. A pesar de que estaban separados por una gran distancia, él se acercó y cayó al suelo con un sonido retumbante. La roca incomparablemente sólida comenzó a romperse en todas las direcciones. La calle entera casi se derrumbó, revelando racha tras racha de grietas negras. Estaba claro cuán poderoso fue el impacto. Todos quedaron estupefactos. Este niño era demasiado feroz. Ni siquiera la puerta de la ciudad podía detenerlo, ya que se estrelló directamente como una gran roca. El pequeño se rascó la cabeza. Pensó que habría gente allí para detenerlo, y por eso corrió directamente. No pensó que crearía una destrucción tan masiva. Se levantó una tablilla de piedra y aparecieron algunas pequeñas palabras brillantes. El reino del dios vacío emitió una advertencia, y la idea principal era que si se atrevía a destruir las murallas de la ciudad, sería expulsado de inmediato. La cara del mocoso diabólico inmediatamente se puso verde. Acababa de regresar. Había estado encerrado durante 2 años enteros, y si ahora lo expulsaban, entonces realmente escupiría sangre. Cuando estas personas vieron esto, todos quedaron estupefactos al principio. Entonces, comenzaron a reír a carcajadas. Este niño realmente poseía rasgos divertidos. A pesar de que era salvaje, todavía había momentos en que su acción era hilarante. El pequeño avanzó abatido e incluso sus pasos fueron colocados cuidadosamente. Tenía miedo de derrumbarse la antigua ciudad, por lo que corrió directamente al centro de la aldea. Había un pasaje de símbolos allí que le permitía a uno seleccionar un destino. Lo sé. Hay mucha gente de las grandes potencias aquí. Ahora, declararé que a partir del clan de la lluvia y la familia Tuoba, cada clan debe traer 10 tarros de sangre preciosa. De lo contrario, iré personalmente y se lo llevaré. El diabólico estaba en el centro de la ciudad. Proclamó en voz alta su llegada e hizo todo lo posible para ponerse el aspecto más bandido que pudo. Sin embargo, no importa lo que hizo, no coincidió en absoluto. Sin embargo, ninguna persona se rió. Todos sabían que no podían reírse, o el mocoso diabólico se vengaría de inmediato. Los grandes poderes que causaron la sangrienta guerra del pabellón reparador del cielo se convirtieron en sus objetivos. Hubo una tormenta levantada dentro de la ciudad. A pesar de que el tono del mocoso diabólico era bastante agresivo, todas las personas sabían que era muy probable que poseyera fuerza destructiva. Era probable que realmente pudiera causar que esas grandes potencias sufrieran grandes pérdidas. ¿Hay alguien del clan de la lluvia aquí? Comencemos con ustedes, chicos. Saque rápidamente 10 tarros de sangre preciosa descendiente, o de lo contrario los visitaré personalmente. Les daré 2 horas para que hagan sus preparativos. Gritó el mocoso diabólico. Poco después, las noticias se extendieron a todas las tierras diferentes. En particular, después de que la información viajó al país de piedra del mundo real, creó un gran alboroto. Dentro de la mansión del clan de la lluvia, todos se pusieron furiosos. El niño salvaje en realidad hizo el primer movimiento, amenazando de una manera tan abierta. Claramente los estaba obligando a pelear, porque no sacarían 10 tarros de sangre preciosa incluso si los tuvieran. De lo contrario, ¿cómo podrían los miembros del clan de la lluvia levantar la cabeza en el futuro? Pasó el tiempo, y el límite de 2 horas casi había terminado. He decidido que voy a suprimir el clan de la lluvia y sacarlos de raíz. Voy a comenzar expulsándolos de este paraíso celestial. Gritó el niño diabólico. Esta perturbación que esto creó fue demasiado grande.
Era solo un joven, pero amenazó con invadir a una familia antigua y eliminarlos de este dominio. Realmente fue un gran problema. Esta fue la base del clan de la lluvia dentro del reino del dios vacío, porque sus discípulos más jóvenes generalmente se quedaban aquí. Dado que su fuerza estaba limitada por sus niveles de cultivo, no les ayudaría mucho incluso si ingresaran en los dominios superiores. Si ese lugar fue eliminado, entonces era lo mismo que destruir uno de los viejos nidos del clan de la lluvia. Estaba claro que los efectos posteriores fueron tremendos. Este evento no solo influyó en el reino del dios vacío, sino que incluso el mundo real estaba alborotado. Todos comenzaron a discutir, y muchos cultivadores rápidamente se apresuraron al reino del dios vacío para ver qué estaba pasando. ¿Ustedes han escuchado? Un joven va a exterminar al clan de la lluvia solo, y va a arrasar sus cimientos hasta el suelo. No creo que sea posible, el clan de la lluvia es un poder tan grande. ¿Quién podría derribarlo? Después de florecer durante tantos años, ¿cómo podría un solo niño lograr tal cosa? No olvides que este niño tiene la reputación de enfurecer a dioses y personas por igual. Hasta ahora, nunca ha sido derrotado, por lo que realmente podría romper los cielos. Dentro del clan de la lluvia, un grupo de personas estaba absolutamente furioso. Al mismo tiempo, estaban un poco nerviosos, porque los ojos de todos estaban realmente sobre ellos esta vez. La noticia ya había sido publicada. ¿Quién sabía cuántas personas ya esperaban con anticipación? ¿Por qué comenzó con ellos? Anticiparon que muchos de los grandes países antiguos, antiguas herencias antiguas e innumerables grandes potencias estaban observando. Si perdían, la noticia se difundiría inevitablemente por todas partes. ¿Al clan de la lluvia todavía le quedaría cara? Caerían en desgracia y causarían una vergüenza y humillación extraordinarias. Él es demasiado salvaje. ¿Realmente cree que puede derrotar a mi clan solo? Matarlo hasta que tanto su cuerpo como su alma sean destruidos. Preparar un gran artefacto asesino, hacer que su cuerpo vacío y su cuerpo real caigan al mismo tiempo. Eso puede ser cierto. Sin embargo, no podemos negar el hecho de que él es verdaderamente desafiante. Bajo las restricciones de cultivo, es realmente difícil decir cómo será el resultado final. ¿Has salido del jardín divino? Ve y echa un vistazo. Si salió, entonces debemos haberte venido. Dentro del mismo reino de cultivo, es mocoso diabólico definitivamente explotará hasta la muerte. Reino de Dios vacío, ciudad de paso celestial. El pequeño se fue directamente a su camino. Entró en un pasillo dorado hacia el clan de la lluvia, y detrás de él, muchos individuos sobresalientes se agitaron. Lo siguieron, porque lo que estaba por suceder definitivamente iba a ser un gran evento. Las grandes montañas eran majestuosas, y la densa esencia espiritual envolvía este lugar. Este era un gran pedazo de paraíso donde se movían animales auspiciosos y pájaros espirituales. Las nubes y la niebla flotaban alrededor, creando un área radiante y casi ilusoria. Esta era precisamente la región del paraíso celestial del clan de la lluvia. Delante de él se alzaba un majestuoso edificio. Allí se estableció una gran tierra pura. Después de la llegada del pequeño, todos dentro de esta tierra pura comenzaron a moverse. Aparecieron innumerables expertos, y todos salieron, porque si no lo hacían después de que alguien amenazara con atacar sus cimientos, ya no serían el inestable y espléndido clan de la lluvia. Clan de la lluvia, atacaste cuando la gente del pabellón reparador del cielo estaba abajo y mató a muchos de nuestros ancianos y discípulos. Sin hablar de otros rencores, tus acciones solo en el pabellón de reparación del cielo ya hacen que no podamos coexistir. Alguien resopló y no dio una respuesta. Sin embargo, la intención asesina llenó la tierra pura. Todos estaban furiosos y querían matarlo hasta que estuviera hecho pedazos. Yo solo exterminaré tu tierra pura y les permitiré a todos experimentar la tristeza y la amargura de perder su hogar y su gente. El pequeño habló con voz nublada. Preparó 20 agujas que destrozaban el alma, porque cómo no podría matar a los personajes importantes en esta batalla. Él quería arrasar esta tierra hasta el suelo y convertir esta tierra pura en ruinas, destruyendo su existencia. Innumerables personas aparecieron detrás de él, y todo tipo de individuos sobresalientes lo siguieron. Querían ver esta feroz batalla entre gigantes, y había algunos que sentían que el clan de la lluvia estaba a punto de sufrir una gran desgracia. La atención de todos se centró en este lugar, y estaba hirviendo de actividad en todas partes. Todos los del clan de la lluvia tenían expresiones sombrías en sus rostros. Independientemente de cómo resultó el resultado, no se convertirían en un ganador.
Estar rodeado y observado por tanta gente los hizo extremadamente descontentos. Diseñar las formaciones. Mientras se atreva a atacar, luego deje que su cuerpo y alma sean destruidos. Incluso su cuerpo real morirá. Un anciano gritó fríamente. En este momento, el pequeño ya no avanzó. La tierra pura del clan de la lluvia se transformó definitivamente en un estanque de dragones y una cueva de tigres. Prepararon innumerables armas asesinas contra él. Se paró en su lugar original y lentamente sacó su espada. Era una espada negra rota, y él cortó con una fuerza repentina hacia la tierra pura. Cuando el espeso resplandor de la espada se elevó en los cielos. Era incomparablemente brillante y resplandeciente, y se suspendió en el cielo como un río de estrellas antes de atacar hacia la vasta tierra pura. Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 210. Luchando solo contra el clan de la lluvia. La vasta extensión de espada aquí era como un océano cuando se extendía. Las estrellas se dispersaron desde el interior y descendió un sol brillante. La escena era simplemente escandalosa. Mientras se desarrollaba esta escena, una neblina proliferaba hacia afuera. Los relámpagos parpadeaban y los truenos rodaban. Este gran espectáculo hizo que pareciera que los cielos se estaban abriendo. Hizo que la gente sintiera reverencia cuando sus corazones comenzaron a latir más rápido. No está bien. La gente del clan de la lluvia se retiró rápidamente. Un gran miedo comenzó a agitarse dentro de ellos, porque podían sentir el poder de esa espada. No era algo con lo que pudieran enfrentarse, ya que su fuerza era difícil de igualar. Todos corrieron hacia los lados, huyendo rápidamente por sus vidas. Esa espada gigante Ki cayó entre ellos, cortando directamente en el medio de la tierra pura. Con un sonido de Hong Kong, era como si una galaxia se estuviera cayendo. Podían ver claramente la caída del sol, la luna y las estrellas. La espada Ki atravesó los cielos y cortó el edificio por la mitad, creando una enorme grieta negra. No. En el suelo, huesos preciosos aparecieron uno tras otro. Poco después, aparecieron grietas en ellos. Como si fueran flores marchitas, cayeron una tras otra antes de finalmente romperse en fragmentos. Estos fueron solo los huesos de símbolos que se originaron en esa enorme grieta, por lo que uno podría imaginar cuántos se colocaron en toda la tierra pura. Simplemente esperaban que el mocoso diabólico entrara en sus formaciones asesinas para destruirlo directamente. Matar. Un anciano del clan de la lluvia gritó maliciosamente con una tez cenicienta. La intención asesina se derramó de él como una marea, porque odiaba a ese niño amargamente. Con un solo golpe, su tierra pura ya sufrió un daño tremendo. Dentro del área estratégica del clan de la lluvia, todos los tipos de luz volaron, creando una vasta extensión de símbolos. Todos se movieron juntos para crear una gran masa de símbolos y técnicas preciosas que apuntaban a una sola dirección. Con un sonido retumbante, era como si el núcleo de la Tierra estuviera siendo destruido. Símbolos burbujearon como magma mientras disparaban hacia el pequeño. Siendo tan vasto y concentrado, no era una fuerza que uno pudiera soportar fácilmente. El pequeño se sobresaltó. Esta poderosa ola de fuerza no era algo que se atreviera a enfrentar de frente. Después de todo, esto se creó a partir de la cooperación de innumerables expertos. Después de agruparse, se convirtió en rayos de luz asesinos. Se reunieron y se centraron en él. Si realmente fue golpeado, entonces olvídate de su nivel de cultivo. Incluso aquellos con habilidades de combate en un nivel mucho más alto que el suyo no podrían defenderse. Él cambió su cuerpo a otra posición, y cuando su cuerpo se movió, fue como si apareciera un Kunpeng. Alas doradas se extendieron mientras pasaba volando, evitando este ataque. Olas de energía se extienden por toda la región. El área en la que se encontraba anteriormente explotó, formando inmediatamente un abismo sin fondo. Numerosas rocas gigantes que pesaban decenas de miles de jin volaron en todas direcciones, creando una escena que era absolutamente aterradora. El cuerpo del pequeño individuo emitió luz. Una innumerable cantidad de plumas doradas salieron de su espalda como flechas divinas, descendiendo densamente en el centro de la tierra pura. Zen Zen sonaba continuamente y una luz dorada se agrupaba en el cielo. Se entrelazaron en un resplandor divino similar a un rayo antes de caer y crear sonidos de putu. Casi un centenar de personas fueron penetradas en el lugar, lanzando gritos miserables. No. Las plumas divinas doradas eran aterradoras. Perforaron sus cofres, cabezas y abdomen, produciendo grandes flores de sangre. Además, cuando estas plumas doradas atravesaron sus cuerpos, los enviaron volando por más de 10 zam. Este tipo de espectáculo hizo temblar los corazones de las personas.
Sus almas incluso temblaban, ya que esto era demasiado aterrador. La técnica del Kunpeng mostró su poder, y un solo ataque cobró tantas vidas. Barrera acuática selladora del cielo. Un anciano gritó en voz alta, y una cortina de luz azul claro se levantó desde el interior de la tierra pura. Se convirtió en una gran pantalla de luz, bloqueando el área frente a él. Parecía que estaba hecho de un cristal azul cuando parpadeaba con rayos de luz. Finalmente, las plumas doradas desaparecieron, y esas flechas divinas comenzaron a desaparecer una tras otra. El clan de la lluvia hizo un recuento y descubrió que este ataque realmente se apoderó de la vida de casi un centenar de hombres, haciéndolos resentidos e incomparablemente enojados. Sus pérdidas fueron desastrosas. Por supuesto, muchos expertos evitaron el ataque, y fueron principalmente aquellos cuyos niveles de cultivo no eran lo suficientemente potentes los que sufrieron. Sin embargo, a pesar de que este era el caso, todavía los enfurecía. Solo un movimiento suyo mostró tanta fuerza. El mocoso diabólico es tan poderoso. El clan de la lluvia probablemente sufrirá mucho. La gente murmuraba entre ellos. El mocoso diabólico era poderoso más allá de sus expectativas, en realidad poseía un gran artefacto asesino que podía destruir las formaciones del clan de la lluvia. Como resultado, gritos miserables se elevaron y cayeron en sucesión dentro del país de piedra en el mundo real. Cerca de un centenar de personas murieron, haciendo que sus espíritus sufrieran heridas. Incluso sus cuerpos reales sufrieron graves daños. Envía más expertos y haz que todos entren al reino del dios vacío. Trae al clan que suprime la formación de asesinatos primitivos para matarlo. Alguien aulló. Esto realmente no se pudo soportar, porque a pesar de que la batalla acababa de comenzar, las pérdidas ya eran tan desastrosas. Dentro del reino del dios vacío, los diversos individuos sobresalientes frente al paraíso celestial estaban todos emocionados. Ver esta batalla hizo que todos se agitaran. Por supuesto, había bastantes personas cuyos rostros también eran sombríos, porque sus sectas una vez enviaron a las personas al punto de partida para luchar contra el niño diabólico. Eran sus enemigos, y ahora que veían lo poderoso que era el pequeño, indicaba que también podrían sufrir desgracia en el futuro. La luz plateada parpadeaba con un brillo deslumbrante. Un enorme pedazo de piel de bestia apareció dentro de la tierra pura del clan de la lluvia. Entonces, se convirtió en una bestia cruel que era tan alta como una montaña. Todo su cuerpo estaba cubierto densamente en escamas que parpadeaban con una fría luz metálica. Abrió la boca para revelar dientes feroces. Tenía un cuerno en la cabeza y, aunque parecía un lobo, tenía la cola de un cocodrilo. También había un par de alas que se extendían desde sus costillas. Este era un lobo del cielo lunar, también conocido como un lobo del cielo plateado, y era extremadamente poderoso. Wow, el clan de la lluvia usó un artefacto precioso extremadamente poderoso. Esa piel de bestia definitivamente rara vez se ve entre los descendientes arcaicos. Es extremadamente impactante. Un buen número de personas se sorprendieron. Aou, el lobo del cielo plateado se apresuró, su aura frenética y enloquecida. Este fue un artefacto precioso que se activó a través de la cooperación de todos, lo que le permitió alcanzar el máximo de su potencial de lucha. La piel de la bestia de color plateado formó el verdadero cuerpo que tenía en aquel entonces. El pequeño miró a ese lobo y no usó la espada rota. La razón por la que no lo hizo fue porque consumía demasiada energía para usar, y ya se dio cuenta de que la otra parte confiaba en sus grandes números para agotar su fuerza. Un precioso abanico de color sangre voló, liberando una brillante luz multicolor escarlata. Este fue el precioso artefacto que tomó de los 4 grandes clanes en ese entonces, y fue el tesoro supresor del clan Yuan. Con un suave abanico, las llamas se desbordaron inmediatamente hacia los cielos antes de precipitarse hacia adelante. Era como si un volcán emitiera llamas escarlatas, provocando la explosión de magma ardiente. Sumergió completamente el área frente a él. El lobo plateado del cielo era tan grande como una montaña. Sin embargo, después de ser envuelto dentro de las llamas divinas, todavía rugió con enojo y lanzó gritos miserables. Se incendió, convirtiéndose en un lobo en llamas. Artefacto supremo precioso del clan Yuan. Un anciano dentro del cutis del clan de la lluvia se volvió sombrío. En aquel entonces, cuando se perdió este precioso artefacto, el clan Yuan se puso absolutamente furioso y envió grandes grupos de expertos para buscarlo. Después de que entraron en las 100 montañas devastadoras para atrapar al pequeño, sus pérdidas se hicieron aún mayores. El lobo plateado era extremadamente aterrador.
Los símbolos estallaron por todo su cuerpo para defenderse de las llamas divinas. Cargó hacia el pequeño e iba a matarlo. Ya se había convertido en un lobo de fuego. Llamas escarlatas se enroscaron alrededor de él, quemando ferozmente su cuerpo. Sin embargo, no se rindió y abrió su feroz boca para disparar símbolos plateados. Eran como estrellas cuando explotaban una tras otra. Además de eso, su gran garra cayó, causando que el suelo se separara. Era incomparablemente aterrador, y su poder divino conmocionó a todos. El pequeño no tenía miedo. Lanzó un rugido y se encontró directamente con el lobo plateado de frente. Todo su cuerpo estalló con inconmensurables cantidades de luz cuando su puño se estrelló contra su gran garra, creando un enorme sonido buen largo. El lobo plateado rugió ruidosamente. En realidad comenzó a tropezar después de ser golpeado y casi cayó al suelo. Su gran garra plateada fue hecha pedazos. Regreso. Los miembros del clan de la lluvia sintieron miedo y temor después de lo que acababa de suceder, ya no se atrevieron a encontrarse con el pequeño chico de frente. Rápidamente recogieron su precioso artefacto, o de lo contrario sería destruido. El pequeño persiguió y atacó. Un resplandor púrpura apareció dentro de sus palmas y se envolvió alrededor de su puño. Un rayo púrpura bailaba alrededor, y con un sonido de hongos, se estrelló contra la espalda del lobo del tamaño de una montaña. La vértebra del lobo plateado explotó, y faltaba una gran parte de su carne. Gritó miserablemente mientras huía. Al mismo tiempo, el pequeño hombre agitó el precioso abanico escarlata. Enormes llamas se precipitaron hacia adelante, rodeando al lobo del cielo plateado y volviendo su cuerpo totalmente negro. Su pelaje brillante anterior se convirtió en un color negro carbonizado. Al final, huyó a la tierra pura y se convirtió en una capa de piel de lobo antes de flotar. La gente que miraba a todos se volvió tonta. El pequeño pudo romper una porción en pedazos. Ahora ya no era brillante y, en cambio, estaba completamente oscuro, casi quemado. Clan de la lluvia, ¿cómo puedes actuar así? Solo soy una persona, pero ustedes están escondidos adentro después de que los ataqué. ¿Podría ser que todos ustedes están extremadamente aterrorizados de mí? Después de que el pequeño se paró frente a la tierra pura y habló así, hizo que el clan de la lluvia lo mirara brutalmente. Sus rostros eran simplemente más que feos. Este fue especialmente el caso desde que era solo un niño. Tenía los ojos brillantes y parecía incomparablemente puro. Cuando este tipo de individuo desafió a un floreciente clan aristocrático por sí mismo, ¿qué tipo de rostro tendrían todavía? A lo lejos, los individuos sobresalientes revelaron expresiones extrañas. Cuando intentaron ponerse en los zapatos del clan de la lluvia, sintieron que era realmente difícil de soportar. Un solo joven estaba parado fuera de su tierra pura y amenazando con destruir su tierra sagrada. Esto fue realmente una desgracia y humillación. Matar. Dentro de la tierra pura del clan de la lluvia, un grupo de ancianos gritó. Toda la tierra pura se volvió oscura cuando las brumas envolvieron el área. Grandes secciones de símbolos se iluminaron cuando comenzaron a desatar las incontables formaciones asesinas. Se escucharon sonidos de chichi que perforaban las orejas, y se desvanecieron rayas tras luces. Tomaron la iniciativa de atacar. Además, un enorme edificio del palacio dejó el suelo y se estrelló contra el mocoso diabólico. Desataron sus ataques, porque si realmente se escondieran detrás de sus puertas mientras eran atacados por un solo niño, incluso si ganaran, aún habrían perdido su orgullo y dignidad. Después de que la noticia de esto se extendiera, otros solo se reirían de ellos. Esto amenazó su reputación. Eran el espléndido clan de la lluvia, así que no solo tenían que ganar, sino que sus victorias tenían que ser brillantes y magníficas. Este edificio era una imponente estructura antigua con huesos preciosos acumulados en su interior. En este momento, se lanzaron innumerables rayos de luz asesina. Se vertieron en torrentes para sumergir al mocoso diabólico en su interior. Matar. El pequeño gritó en voz alta y se elevó en el aire. La espada rota en su mano estalló con luz divina, y dentro de la espada aquí había varios soles y estrellas circulantes. Era incomparablemente grande, ya que caía como un mar de estrellas. Ese imponente edificio comenzó a temblar violentamente en el lugar, y los huesos preciosos comenzaron a romperse. Además, estaban temblando violentamente, como si se fueran a caer. ¿Qué? ¿Incluso este nivel de tesoro precioso no es rival para él? Algo no está bien. Esa espada rota parece extremadamente similar a la que tenía el primer antepasado del pabellón de reparación del cielo. Esto es malo. El clan de la lluvia estaba abrumado por el shock.
El pequeño no parecía prestar atención a sus reacciones. Agotó todas sus capacidades y continuamente blandió la espada. Oleadas de espada ki se derramaron como un océano, sumergiendo el imponente edificio. ¡Cacha! Finalmente, el sonido de una explosión sonó. El grandioso e imponente edificio fue destrozado y estalló en una lluvia interminable de luz. El cielo se volvió incomparablemente brillante. Dentro de la tierra pura, la visión de los ancianos se estaba volviendo negra a medida que su sangre salía. Este era uno de los tesoros de su clan y no tenía precio. Sin embargo, fue destruido así como así. Esto fue realmente una pérdida desastrosa. Este artefacto precioso consumió una cantidad innumerable de materiales preciosos para fabricar, y fue creado después de ser refinado durante muchos años. Matar. El niño diabólico tomó la iniciativa de atacar. Inhaló un gran aliento y usó sus 9 pasajes celestiales para aprovechar la suerte entre el cielo y la tierra. Todo su cuerpo estaba lleno de energía mientras desataba un gran ataque, apuntando a la tierra pura. Estalló una gran batalla, y la luz negra de esa espada rota cubrió el sol. Su agudeza poseía un resplandor divino, y de repente, una luz brillante estalló y cubrió esta tierra pura. ¡Jon! La gran tierra se abrió y la tierra se desbordó en los cielos. El poder divino de la espada rota no tenía rival, y a pesar del hecho de que hizo que el pequeño agotara una cantidad extremadamente grande de energía, realmente no tenía igual. Causó el colapso de las antiguas construcciones dentro de la tierra pura. Resonaron muchos gritos miserables. Las pérdidas del clan de la lluvia fueron desastrosas. Poseían muchas grandes formaciones de protección, pero actualmente, se desgarraron una tras otra, incapaces de defenderse de los ataques del pequeño. Era increíblemente salvaje y estaba a punto de entrar. Matar, a. Los miembros del clan de la lluvia estaban ansiosos y enojados. Activaron la formación divina primaria en el corazón de su clan, desatando su contraataque. Los gritos de guerra sacudieron de inmediato los cielos. Técnicas preciosas volaron por todas partes cuando la tierra pura entró en acción. No solo las personas dentro del reino del dios vacío estaban conmocionadas. Innumerables personas se apresuraron a observar esta batalla. Incluso las grandes potencias de los países antiguos del mundo real estaban prestando mucha atención a esto. Todos esperaban en silencio los resultados. La razón fue porque los efectos de esta batalla fueron extremadamente grandes. Era solo un joven, pero quería romper una gloriosa familia antigua destruyendo una de sus verdaderas tierras puras. ¿Estaba tratando de obtener el título inigualable o iba a morir a manos del clan de la lluvia? Todos esperaban los resultados, ya que esta batalla afectó a todos sus corazones. Si realmente son derrotados por él, se destruiría el equilibrio. Una sola persona arrasando con una antigua tradición. Esto inevitablemente sacudirá al mundo. ¿Cuántos años han pasado? ¿Ha aparecido otro individuo ridículo en este mundo? Realmente es impactante. ¡Qué salvaje! El mundo estaba lejos de la calma, y actualmente, independientemente de si era la familia imperial del antiguo país o las figuras superiores de varias sectas, todos esperaban que cayera el telón en esta batalla. Solo la victoria, la derrota no está permitida. Dentro del clan de la lluvia, un antepasado lanzó un bajo bramido de ira con una cara siniestra. La derrota era inaceptable, o de lo contrario los demás se reirían del clan de la lluvia. ¿Cómo mantendrían su posición dentro de la aristocracia entonces? Sin embargo, es demasiado poderoso. Dentro del reino del pasaje celestial, él es inigualable. Además, tiene un tesoro supremo en sus manos, por lo que es difícil luchar contra él. A menos que salga de su entrenamiento, tendremos dificultades para defendernos de él. Partid por el decreto divino. No solo quiero que muera su cuerpo vacío, sino que su cuerpo real también debe ser aniquilado y convertido en cenizas eternas. Las pupilas del anciano eran maliciosas, y su voz era extremadamente fría. Gracias por escucharnos. Si ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta pronto.